Nagato Uzumaki nació en un mundo que ya estaba en ruinas. Su primera respiración no fue un canto de esperanza, sino un suspiro ahogado entre el humo de la pólvora y el grito de los heridos. Había llegado al mundo en Amegakure, la aldea de la lluvia, un lugar que no conocía la luz del sol, sino un cielo gris que lloraba eternamente. La lluvia nunca dejaba de caer, como si los cielos mismos lloraran por los pecados de los hombres. En ese escenario lúgubre, marcado por las guerras constantes entre las grandes naciones ninjas, se escribiría la tragedia de su vida. Desde que era apenas un niño, Nagato no conoció la seguridad de un hogar. Sus padres, campesinos humildes, luchaban cada día para encontrar algo de comida. No eran ninjas, no tenían técnicas con las que defenderse. Eran simples civiles atrapados en un conflicto que no habían pedido. Aún así, trataban de darle a Nagato una infancia. Aunque fuera mínima, lo abrazaban en las noches frías. Compartían con él el pan duro que encontraban y lo protegían de las tormentas de la guerra, con la ilusión de que algún día todo podría mejorar. Pero la guerra no perdona. El niño apenas tenía unos 5 o 6 años cuando el destino lo golpeó con crueldad. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los techos de madera y el viento sacudía las ventanas, un grupo de ninjas de Konoha irrumpió en su casa. No eran monstruos por naturaleza. Eran soldados siguiendo órdenes en medio del caos, buscando un refugio o temiendo una emboscada. Pero a los ojos de Nagato, se convirtieron en los demonios que destrozarían lo poco que quedaba de su inocencia. Sus padres, temblando, hicieron lo único que sabían hacer: esconder al niño detrás de ellos. Levantaron las manos, rogando por sus vidas, asegurando que no eran enemigos, que eran solo campesinos. Pero en la tensión de la guerra, la compasión se convierte en un lujo que nadie se puede permitir. Los ninjas, temiendo una trampa, los atravesaron sin dudarlo. La sangre salpicó el suelo de madera. Nagato, escondido detrás de ellos, vio cómo la vida de sus padres se apagaba en cuestión de segundos. Ese momento lo marcaría para siempre. Su llanto fue tan intenso, tan desgarrador, que en ese instante se despertó el poder dormido dentro de él, el Rinnegan. Sin entender lo que hacía, desató una fuerza que ni siquiera los ninjas de Konoha pudieron prever. En un destello de chakra, sus asesinos fueron aniquilados. Cuando el silencio volvió a la casa, lo único que quedó fue un niño arrodillado, temblando, llorando sobre los cuerpos sin vida de sus padres, con ojos que brillaban con un poder ancestral que él aún no comprendía. Desde ese día, Nagato quedó completamente solo. No era más que un niño en medio de la lluvia, caminando sin rumbo con el estómago vacío y los pies descalzos en el barro. El hambre se convirtió en su compañero, la soledad en su sombra. En sus noches, lo perseguían los recuerdos de sus padres, los gritos, la sangre, y cada vez que cerraba los ojos, la lluvia parecía susurrarle que la guerra nunca terminaría. Ese dolor, sin embargo, no era exclusivo suyo. A su alrededor, cientos de niños vagaban en la misma situación, huérfanos sin futuro, víctimas del odio entre las naciones. Fue en esa etapa de absoluta desesperanza cuando conoció a 2 personas que cambiarían su vida: Yahiko y Conan. Pero antes de ese encuentro, Nagato había aprendido una lección cruel. En el mundo ninja, los inocentes son los primeros en morir. La guerra lo había despojado de todo. No tenía hogar, no tenía familia, no tenía sueños. Lo único que quedaba en él era un vacío, un hueco inmenso en su corazón que la lluvia llenaba con tristeza. Y en ese vacío empezaron a germinar 2 semillas contradictorias. Por un lado, la compasión infinita hacia aquellos que sufrían como él. Por el otro, un odio latente hacia la guerra y hacia quienes la perpetuaban. Nagato se convirtió en el reflejo más puro de lo que la guerra deja en los más débiles. Su historia no comenzó con poder ni con gloria, sino con la pérdida, con un niño que aprendió demasiado pronto lo que significaba el dolor. Ese dolor fue el cimiento de todo lo que vendría después, porque aunque más adelante sería recordado como Pain, el dios que imponía sufrimiento, en su origen solo era un niño llorando bajo la lluvia, buscando una razón para seguir viviendo, y así, con los pies descalzos hundidos en el barro y el corazón cargado de cicatrices, comenzó el viaje del niño que se transformaría en un dios.
Tras la muerte de sus padres y la despiadada revelación de que la guerra era el verdadero rostro del mundo, Nagato caminaba solo bajo la lluvia interminable de Amegakure. Su infancia había terminado antes de comenzar, y en sus ojos, esos Rinnegan que se habían despertado en el momento más cruel de su vida, se reflejaba un niño perdido, que ya no esperaba nada. Hambre, miedo y silencio eran sus únicos compañeros, hasta que el destino lo cruzó con dos figuras que se volverían parte esencial de su existencia: Yahiko y Konan. Nagato los encontró en circunstancias igual de trágicas. Ambos eran huérfanos también, víctimas de la misma guerra que había destrozado su vida. Yahiko, un chico de espíritu ardiente y mirada desafiante, se había convertido en el líder natural de un pequeño grupo de niños que sobrevivían robando comida, compartiendo lo poco que encontraban. Konan, de carácter más sereno y con una dulzura que contrastaba con la dureza del entorno, complementaba esa fuerza con sensibilidad y cuidado. El primer encuentro no fue fácil. Nagato, débil y temblando, apenas podía mantenerse en pie cuando Yahiko lo vio. El líder de aquel pequeño grupo, desconfiado, dudó si ayudarlo o no. En un mundo gobernado por la escasez, cada bocado contaba y ayudar a otro niño significaba dividir aún más los pocos recursos. Sin embargo, fue Konan quien dio el primer paso. Se acercó con ternura y le ofreció un poco de pan duro, una porción pequeña, pero que para Nagato significaba un banquete. Fue en ese gesto donde comenzó a forjarse un vínculo que cambiaría sus destinos para siempre. Nagato lloró mientras comía. No lloraba solo por el hambre saciado, sino porque después de tanto dolor y soledad, alguien le tendía una mano. Yahiko, aunque al principio se mostró duro, pronto reconoció en él a alguien que había pasado por el mismo infierno. Así, el niño solitario encontró en esos dos huérfanos algo que nunca pensó volver a tener: compañía. Los días siguientes fueron una lucha constante. Nagato, Yahiko y Konan recorrían las calles de Ame buscando sobras, huyendo de los combates entre ninjas de distintas aldeas que usaban su país como campo de batalla. Eran invisibles para el mundo, desechos de una guerra que no los necesitaba. Sin embargo, en medio de esa miseria, nació entre ellos una familia improvisada. Compartían todo, desde el poco pan que lograban robar hasta el calor de un refugio improvisado bajo puentes o casas abandonadas. Lo que distinguía a Yahiko era su determinación feroz. Él no quería ser solo un sobreviviente, quería cambiar el mundo. Soñaba con un futuro en el que los niños no tuvieran que pasar hambre, en el que la lluvia de Ame no fuera un símbolo de tristeza sino de renacimiento. Sus palabras encendían una chispa en Nagato, que hasta ese momento se había resignado a ser arrastrado por el dolor. Konan, por su parte, aportaba equilibrio. Con su creatividad, elaboraba pequeñas figuras de papel que animaban las noches grises. Sus flores de origami se convirtieron en un recordatorio de que aún en medio de la guerra, había belleza. Nagato, al principio, era callado. Apenas hablaba, pues el trauma lo tenía atrapado. Pero con el tiempo, al escuchar a Yahiko y sentir la calidez de Konan, empezó a abrirse. Les contó sobre la muerte de sus padres, sobre el terror que había vivido. Lo que él no reveló en un principio fueron sus ojos. El Rinnegan seguía siendo un misterio incluso para él. Y lo ocultaba por miedo, por vergüenza, quizás porque no quería que lo vieran como un monstruo. El vínculo entre ellos fue fortaleciéndose cada día. No eran simples compañeros de desgracia, se habían convertido en hermanos. Nagato, que antes había perdido la voluntad de seguir, ahora encontraba en Yahiko y Konan un motivo para levantarse cada mañana, por más dura que fuera la vida. Con el tiempo, Yahiko comenzó a hablar más abiertamente de sus sueños. Decía que algún día construirían un mundo donde los niños como ellos no tuvieran que sufrir. Nagato escuchaba en silencio, pero esas palabras plantaban semillas en su corazón. Konan, mientras tanto, era el puente entre ambos. Apoyaba la determinación de Yahiko y calmaba las dudas de Nagato. El hambre y la miseria no desaparecieron, pero lo que cambió fue la forma en que los enfrentaban. Ya no eran tres niños solos contra el mundo, sino un equipo que se apoyaba mutuamente. En medio de la oscuridad, había nacido un destello de esperanza,
Y ese destello no tardaría en crecer cuando se cruzaran con dos figuras legendarias, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru, los legendarios Sannin de Konoha. Fue en un enfrentamiento entre aldeas que los tres huérfanos, desesperados y hambrientos, se acercaron a esos ninjas suplicando ayuda. Al principio fueron rechazados. Orochimaru, frío y pragmático, los veía como una carga más en un mundo ya condenado. Pero Jiraiya, conmovido por sus ojos y su sufrimiento, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Se quedó con ellos, dispuesto a enseñarles a sobrevivir. En ese instante, el vínculo entre Nagato, Yahiko y Konan encontró un propósito. Ya no eran solo niños perdidos en la lluvia. Eran aprendices de un maestro que veía en ellos algo más grande. Nagato, especialmente, sintió que por primera vez alguien lo trataba no como un niño roto, sino como alguien con potencial. El encuentro con Yahiko y Konan fue, en realidad, el renacimiento de Nagato. Si en el punto anterior habíamos visto cómo la guerra le arrebató todo, aquí vemos cómo la amistad le devolvió una razón para existir. Juntos, estos tres huérfanos comenzarían a dar forma a una ideología, a un sueño compartido que con los años se transformaría en la base de algo mucho más grande, Akatsuki, porque aunque sus caminos se torcerían con el tiempo. Fue en esas noches compartiendo pan duro y sonrisas temblorosas donde nació la semilla del futuro. Nagato ya no estaba solo bajo la lluvia. Ahora tenía un motivo para seguir caminando. La llegada de Jiraiya a sus vidas fue un antes y un después para Nagato, Yahiko y Konan. Hasta ese momento, habían sobrevivido únicamente gracias a la voluntad de resistir un día más. Sin embargo, Jiraiya no solo les ofreció comida y refugio, les dio algo mucho más importante, una oportunidad de aprender, de crecer, de soñar con un futuro distinto. La primera vez que se quedaron con él, los tres huérfanos apenas podían creerlo. Estaban acostumbrados a que los adultos los rechazaran o los utilizaran. Orochimaru, minutos antes, lo había dejado claro. En la guerra, los niños como ellos eran desechos inevitables. Pero Jiraiya pensaba diferente. Aunque al inicio dudó, pues él mismo cargaba con el peso de la guerra. Algo en los ojos de esos pequeños le recordó a sí mismo cuando fue alumno de Hiruzen. Tal vez era el destino empujándolo a hacerse responsable. Tal vez era el instinto de un maestro que no podía abandonar a tres niños con tanto sufrimiento en sus miradas. La vida con Jiraiya fue un cambio radical. Por primera vez en mucho tiempo, Yahiko, Konan y Nagato no tenían que preocuparse cada día por dónde encontrarían su próxima comida. Jiraiya construyó una pequeña cabaña improvisada en una zona apartada de la aldea, un lugar donde pudieran estar seguros de la guerra que seguía desangrando a Ame. Allí comenzó lo que sería el entrenamiento más importante de sus vidas. Al principio, Jiraiya se enfocó en lo básico. Les enseñó a controlar su chakra, a defenderse con técnicas simples y, sobre todo, a comprender lo que significaba ser un ninja más allá de la violencia. Les hablaba de la voluntad de fuego, de Konoha, de lo que era proteger a otros, de cómo la verdadera fuerza no estaba solo en la habilidad para matar, sino en la capacidad de resistir y cuidar. Para Yahiko, aquellas palabras eran gasolina pura. Su espíritu rebelde y decidido veía en las enseñanzas de Jiraiya la confirmación de su sueño. Algún día sería lo suficientemente fuerte como para cambiar el mundo. Para Konan, el entrenamiento era disciplina y esperanza. Cada jutsu aprendido significaba una herramienta para mantener unidos a los que amaba. Y para Nagato, era algo mucho más profundo. Desde el inicio, Jiraiya notó algo extraño en Nagato. Sus ojos, esos círculos concéntricos que brillaban incluso bajo la lluvia gris, eran inconfundibles. El Rinnegan, los ojos de la leyenda, del sabio de los 6 caminos. Según los antiguos relatos, aquel que poseyera esos ojos tenía el poder de traer paz o destrucción al mundo. Jiraiya quedó impactado. Durante noches enteras reflexionó si debía contarle a Nagato la magnitud de su poder. Finalmente, decidió que un niño no debía cargar con esa profecía tan pronto. En lugar de eso, lo entrenó con paciencia,
enseñándole a controlar sus habilidades poco a poco. El primer gran momento ocurrió cuando un grupo de ninjas de Konoha desertores atacó la zona donde vivían. Nagato, al ver a Yahiko herido y a Conan en peligro, reaccionó de manera instintiva. Un torrente de chakra se liberó de su cuerpo, y con él surgió un poder que ni siquiera comprendía. El Rinnegan se manifestó en todo su esplendor, invocando un torrente de energía que aniquiló a los enemigos al instante. Cuando todo terminó, Nagato estaba temblando. No entendía lo que había hecho. Había matado para proteger, pero al mismo tiempo se sentía atrapado por la culpa. Jiraiya, sin embargo, lo miró con seriedad y le dijo que aquello no era una maldición, sino un don. El verdadero reto sería aprender a usar ese poder no para destruir, sino para salvar. Ese día, Nagato comprendió que su destino estaba ligado a algo más grande, pero también nació en él una duda que lo acompañaría siempre. ¿Podía alguien con tanto poder realmente traer paz, o estaba condenado a repetir el ciclo de violencia? Mientras tanto, la vida bajo el entrenamiento de Jiraiya fortalecía aún más el lazo entre los tres huérfanos. Yahiko asumía el papel de líder, siempre buscando ir más allá, siempre impulsándolos a no conformarse. Conan se convertía en el corazón del grupo, creando técnicas de origami que poco a poco transformaba en armas letales de papel, pero sin perder nunca la sensibilidad que la distinguía. Nagato, por su parte, crecía como el pilar silencioso, el que escuchaba, observaba, y comenzaba a construir en su mente la idea de lo que significaba un verdadero camino hacia la paz. Muchas noches, después de entrenar, los tres se quedaban hablando bajo la lluvia. Yahiko compartía su sueño de crear un mundo sin guerras, donde Ame dejara de ser un campo de batalla para las grandes naciones. Nagato escuchaba, y aunque dudaba de que algo así fuera posible, sentía como el fuego de esas palabras lo mantenía de pie. Conan, con una sonrisa, siempre les recordaba que no importaba lo difícil del futuro. Mientras siguieran juntos tendrían fuerzas para resistir. Con el tiempo, Jiraiya comenzó a preguntarse si Nagato sería el niño de la profecía. Según el sabio sapo, entrenarían a alguien que traería la salvación o la destrucción del mundo shinobi. Al ver el Rinnegan en Nagato, esa posibilidad se volvió casi una certeza. Sin embargo, nunca se lo dijo directamente. En lugar de presionarlo con un destino imposible de cargar, decidió darle herramientas, conocimiento, disciplina y, sobre todo, la idea de que la verdadera paz se construye con entendimiento, no con poder. Tras varios años juntos, Jiraiya entendió que debía partir. El mundo lo reclamaba, y aunque le dolía dejar a los tres huérfanos, sentía que ya les había dado lo esencial para sobrevivir. Antes de irse, les dejó un mensaje. La paz no se logra de la noche a la mañana. Es un camino largo y lleno de dolor. Pero mientras crean en sus ideales y protejan a los demás, podrán cambiar este mundo. Para Yahiko, esas palabras fueron una promesa. Para Conan, un faro. Para Nagato, un peso y una esperanza a la vez. Tras la partida de Jiraiya, los tres se quedaron solos nuevamente. Pero ya no eran los mismos niños indefensos que él había encontrado. Ahora tenían fuerza, ideales y, sobre todo, un sueño compartido. Yahiko comenzó a hablar de organizar a otros huérfanos, de crear un grupo que pudiera luchar por la paz de Ame. Conan y Nagato lo apoyaron. Fue allí donde empezaron a dar forma a lo que en el futuro se conocería como Akatsuki. El entrenamiento con Jiraiya había hecho más que enseñarles jutsus. Les había dado una dirección. Nagato, que alguna vez solo había visto sufrimiento, ahora comenzaba a creer que quizás, solo quizás, podía usar sus ojos para cambiar el destino del mundo. Pero la semilla de la duda siempre estaba allí. ¿Era realmente posible traer paz, o su poder acabaría siendo un instrumento de guerra? Esa paradoja acompañaba a Nagato como una sombra, incluso en sus momentos más luminosos. Tras la partida de Jiraiya, el cielo de Amegakure parecía más gris que nunca. La guerra no había terminado.
Los clanes continuaban masacrándose y la tierra seguía manchada de sangre. Sin embargo, en medio de esa desolación, había nacido una nueva fuerza. 3 jóvenes que ya no eran los huérfanos indefensos de antes, sino guerreros con sueños claros: Nagato, Yahiko y Conan. Fue Yahiko quien dio el primer paso. Su espíritu ardiente no le permitía quedarse de brazos cruzados. Para él, cada día que pasaba sin actuar era una traición a las palabras de Jiraiya y, sobre todo, a los recuerdos de los muertos que la guerra había dejado en su camino. Una noche, mientras la lluvia caía implacable sobre Am, reunió a sus 2 amigos y les dijo con determinación: ya no podemos esperar a que el mundo cambie por nosotros. Nosotros debemos cambiarlo. Aquel fue el inicio de algo más grande que ellos mismos. Comenzaron a buscar a otros jóvenes huérfanos, víctimas de la guerra, personas que habían perdido todo pero que aún mantenían un atisbo de esperanza. Los reunieron, les hablaron de la posibilidad de un mundo distinto y les dieron un nombre que pronto resonaría con fuerza: Akatsuki. En un principio, Akatsuki no era la organización oscura que el mundo conocería más adelante. Era un movimiento de resistencia, un grupo de soñadores armados que luchaban por detener la guerra en su propia tierra. Yahiko era la voz, el líder, carismático que inflamaba corazones con discursos llenos de pasión. Conan era la mano firme y estratégica, quien mantenía la unidad y cuidaba de cada uno como si fueran su propia familia. ¿Y Nagato? Nagato era el símbolo silencioso, aquel que con su Rinnegan inspiraba respeto y miedo por igual. Aunque él no buscaba ser el centro, todos lo miraban como alguien destinado a guiar. Sus ojos eran prueba de que lo imposible podía volverse realidad. La filosofía de Akatsuki se sostenía en el sueño de Yahiko: crear un mundo sin guerras, donde los países pequeños como Ame no fueran utilizados como campos de batalla por las grandes naciones. Para él, el sufrimiento que habían vivido no podía repetirse. Tenía que haber una forma de romper el ciclo. Bajo su liderazgo, Akatsuki empezó a mediar entre clanes, a detener batallas locales, incluso a proteger a aldeas enteras de la destrucción. No eran reconocidos oficialmente, pero en Ame comenzaron a ser vistos como héroes. Los huérfanos los admiraban, los adultos cansados de luchar los apoyaban en secreto. Poco a poco, la chispa de la esperanza comenzó a encenderse. Nagato veía a Yahiko con una mezcla de admiración y temor. Admiración, porque Yahiko parecía inmune a la desesperanza. Temor, porque ese brillo era tan intenso que presagiaba un final trágico. Conan, mientras tanto, se convirtió en el vínculo que mantenía unidos a ambos. Con su serenidad y su firmeza, lograba que incluso en los momentos de mayor duda, el grupo nunca se desmoronara. Aunque Yahiko era el líder, todos sabían que el verdadero poder estaba en Nagato. El Rinnegan lo convertía en un ser casi mítico, un elegido. Muchos dentro de Akatsuki comenzaron a verlo como el pilar de la organización, alguien que algún día podría realmente traer la paz definitiva. Nagato cargaba ese peso en silencio. Nunca se sintió digno de aquella mirada de esperanza que los demás posaban sobre él. Las palabras de Jiraiya aún lo acompañaban. La paz se construye con entendimiento, no con poder. Sin embargo, cada batalla, cada muerte, cada herida que veía, lo hacía dudar más. ¿Y si el poder era la única salida? ¿Y si el destino lo había marcado justamente para usar sus ojos como herramienta de cambio? Era una contradicción que lo consumía en silencio, pero que ocultaba tras la figura de Yahiko, quien era la luz que guiaba su camino. Durante los primeros años, Akatsuki creció. Sus filas se multiplicaron, y aunque aún eran jóvenes, demostraron que podían enfrentarse incluso a ninjas experimentados. Su nombre empezó a ser temido por los señores de la guerra y respetado por los inocentes. Por primera vez, Ame no estaba completamente a merced del caos. Pero esa misma fuerza atrajo la atención indeseada. El líder oficial de Amegakure en ese momento, Hanzo el Salamandra, vio en Akatsuki una amenaza para su poder. Aunque inicialmente fingió interesarse en su causa,
en realidad planeaba manipularlos. En el horizonte, comenzaba a gestarse la tragedia que cambiaría para siempre la historia de Nagato. Lo más importante de esos años no fueron las batallas ni los logros políticos, sino la unión entre los tres fundadores. Nagato, Yahiko y Konan eran más que compañeros, eran una familia. Yahiko soñaba, Konan cuidaba, Nagato protegía. Eran tres piezas distintas de un mismo ideal. Nagato en especial sentía que sin Yahiko, nada de lo que hacía tendría sentido. Él era quien transformaba la desesperanza en palabras, quien daba voz a los sentimientos que Nagato nunca podía expresar. Konan, por su parte, era el puente que mantenía a ambos en equilibrio, asegurándose de que la oscuridad no los consumiera. En esos momentos, bajo la lluvia eterna de Ame, parecía que de verdad existía una posibilidad de paz. El sueño compartido estaba vivo. Sin embargo, mientras más crecían, más enemigos acumulaban. Las grandes naciones veían en ellos un riesgo, y Hanzo los consideraba un obstáculo para su control. Yahiko, convencido de que podían negociar incluso con él, buscaba siempre el camino de la diplomacia. Nagato, en cambio, cada vez desconfiaba más. Había visto demasiadas traiciones en la guerra como para creer que los poderosos permitirían el nacimiento de algo tan puro como Akatsuki. Aquella tensión marcaría el inicio de una nueva etapa. La luz de Yahiko seguiría brillando, pero la sombra de la traición ya se cernía sobre ellos. El sueño de Akatsuki parecía crecer como un faro en medio de la tormenta. Jóvenes huérfanos, víctimas de la guerra y campesinos sin futuro se unían bajo la bandera de Yahiko, Konan y Nagato. La idea de paz en Amegakure comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la historia de los grandes sueños siempre arrastra consigo la sombra de la tragedia. Y en este caso, esa sombra tomó la forma de Hanzo el Salamandra, el hombre que había gobernado Ame con puño de hierro durante décadas. Hanzo era un líder temido. Había ganado fama en las guerras ninjas pasadas como un hombre invencible, alguien capaz de derrotar escuadrones enteros sin sufrir una herida. Sin embargo, para mantener ese poder en un país siempre en guerra, había recurrido a la desconfianza y la represión. Akatsuki, con su crecimiento, representaba un doble peligro. No solo desafiaban la autoridad de Hanzo, sino que además despertaban esperanza en un pueblo que él necesitaba mantener sometido. Con astucia política, fingió extenderles la mano. Convocó a Yahiko y a Akatsuki para una supuesta alianza, presentándose como un líder dispuesto a colaborar en la construcción de un futuro pacífico. Para Yahiko, aquello era un triunfo. Si lograban unir fuerzas con Hanzo, podrían consolidar el sueño de un país libre de guerras. Nagato, en cambio, sentía un mal presentimiento. Había visto demasiadas veces cómo la esperanza se utilizaba como arma de manipulación. Lo que ninguno de los tres sospechaba era que Hanzo ya había urdido un plan en secreto, aliado con los consejeros de Konoha, que veían en Akatsuki un germen de peligro para el orden mundial. La reunión se llevó a cabo bajo la lluvia perpetua de Ame. Yahiko, Konan y Nagato llegaron acompañados de varios miembros de Akatsuki, convencidos de que aquel era un paso histórico. Pero lo que encontraron fue una emboscada. Rodeados por las fuerzas de Hanzo y los Anbu de Konoha, comprendieron de inmediato que habían caído en una trampa. Hanzo no ocultó sus intenciones. Frío y calculador, dejó claro que Akatsuki era una amenaza que debía ser erradicada. Pero en lugar de acabar con ellos de inmediato, utilizó la crueldad más refinada. Capturó a Konan y colocó a Nagato frente a una elección imposible. «¿Si quieres salvarla?», le dijo Hanzo, con la voz de alguien que disfruta del sufrimiento ajeno. «Deberás matar a Yahiko con tus propias manos». Ese momento quedó grabado en la historia de Nagato como la herida que nunca sanaría. Yahiko, atado a la situación, comprendió que no había salida. Si Nagato lo mataba, Akatsuki sería destruida. Si no lo hacía, Konan moriría y la organización se desmoronaría igualmente. Fue entonces cuando Yahiko, con esa determinación que siempre lo caracterizó, tomó la decisión final. Con una sonrisa amarga, se lanzó hacia el kunai que Nagato sostenía con manos temblorosas
y se lo clavó él mismo en el pecho. «Nagato», susurró en su último aliento, «tú eres el Salvador, tú traerás la paz». La lluvia no podía disimular las lágrimas que brotaron de los ojos de Nagato. El líder, el amigo, el hermano que había sido su luz, se desplomó ante él, mientras Conan gritaba impotente. Aquel instante fue la ruptura definitiva. La esperanza que había encendido Yahiko se apagó, y en su lugar comenzó a gestarse una oscuridad insondable. El sacrificio de Yahiko no detuvo la crueldad de Hanzo. Con fría indiferencia, ordenó ejecutar a los sobrevivientes de Akatsuki, pero lo que no calculó fue el estallido de dolor que emergió en el corazón de Nagato. En un arrebato de rabia, desesperación y desesperanza, el Rinnegan despertó en su máxima expresión. De su cuerpo emergió un poder devastador. Invocó a la estatua demoníaca del camino exterior, un ser colosal ligado a los orígenes de los 6 caminos, y desató un infierno sobre el campo de batalla. Los hombres de Hanzo, entrenados y armados hasta los dientes, no tuvieron oportunidad. En cuestión de minutos, fueron aniquilados por un Nagato convertido en algo que ya no parecía humano. El muchacho que soñaba con un mundo sin tumbas se había transformado en un dios de destrucción. Yahiko había muerto para que Nagato viviera, pero lo que nació en ese instante no fue el joven de cabello rojo que Jiraiya alguna vez entrenó, sino una figura marcada por el dolor. La muerte de Yahiko fue el parteaguas definitivo. Nagato ya no se veía a sí mismo como un ser humano, sino como un recipiente del sufrimiento de todo el mundo. Comprendió que la esperanza de Yahiko había sido ingenua y que la verdadera paz solo podía lograrse a través del dolor absoluto. Con ese pensamiento, dio vida a un nuevo símbolo, Pain. Nagato se retiró en las sombras, debilitado físicamente por el uso del Rinnegan y la invocación de la estatua. Desde entonces, controlaría a distancia cuerpos que se convirtieron en los 6 caminos de Pain, siendo Yahiko el rostro principal de aquel dios autoproclamado. Para el mundo, Akatsuki había cambiado. Ya no eran un grupo de soñadores que defendían la paz, sino una organización temida, liderada por un hombre que se hacía llamar Pain, y que afirmaba traer la justicia verdadera a través del sufrimiento. En medio de esa oscuridad, solo un vínculo logró mantenerse: Conan. Ella, devastada por la pérdida de Yahiko, decidió permanecer al lado de Nagato, no por convicción en sus métodos, sino porque entendía que él era el último vestigio de su familia. Ella sería sus alas, la única que podía mantenerlo en pie cuando el dolor lo consumiera. Así, Akatsuki renació, pero ya no como un movimiento de esperanza, sino como una fuerza que expandiría el terror para imponer la paz. El sacrificio de Yahiko había cambiado todo. Nagato había dejado de ser un joven con un sueño y se había convertido en Pain, el dios que traería paz al mundo mediante el miedo y la destrucción. La traición de Hanzo no solo acabó con la vida de Yahiko, selló el destino de Nagato. Aquella herida jamás cicatrizó y se convirtió en la base de todas sus decisiones futuras. Cada palabra que pronunció como Pain, cada aldea que arrasó, cada enemigo que enfrentó, fue un recordatorio de ese día bajo la lluvia en el que el mundo le arrebató lo que más amaba. Ese fue el verdadero nacimiento de Pain, no un salvador, sino un dios oscuro, creado a partir del dolor más profundo. Cuando Yahiko cayó en aquella trampa tendida por Hanzo, el sueño de un mundo en paz parecía haberse desvanecido, pero lo que realmente ocurrió fue una metamorfosis. Nagato Uzumaki murió ese día en el corazón y en su lugar nació Pain, un dios autoproclamado que usaría el dolor como medio para forzar al mundo a comprender el sufrimiento. El primer acto de este nuevo ser fue reconstruir Akatsuki, la organización que había sido fundada sobre la esperanza. Pasó a ser el instrumento de una justicia implacable. Pain ya no hablaba de libertad ni de compasión. Hablaba de equilibrio a través del miedo. El mensaje era simple: solo quien experimenta el dolor puede comprender lo que significa la paz. Nagato, debilitado físicamente tras la invocación de la estatua demoníaca, ya no podía luchar como antes. Su cuerpo estaba frágil, consumido por el uso desmedido del Rinnegan.
Sin embargo, su poder adquirió una nueva dimensión. Gracias a las habilidades únicas de sus ojos, desarrolló una técnica que cambiaría la percepción del mundo shinobi. Los 6 caminos de Pain. Mediante varas negras de chakra, Nagato podía controlar a distancia los cuerpos de guerreros caídos. Cada uno de esos cuerpos representaba un aspecto del Rinnegan, el Deva Path, capaz de manipular la gravedad, el Asura Path, un arsenal viviente de armas mecánicas, el Human Path, capaz de leer la mente y arrancar el alma, el Animal Path, invocador de criaturas colosales, el Preta Path, devorador de ninjutsu, y el Naraka Path, guardián del juicio. El más importante de todos fue el cuerpo de Yahiko, que se convirtió en el Deva Path y al mismo tiempo en el rostro visible de Pain. Aquella elección no fue casual. Yahiko había sido la esperanza, el líder que había cargado con los sueños de Akatsuki, y ahora, como marioneta, se transformaba en el símbolo del castigo divino. El hombre que murió por un ideal revivía como un dios que imponía su voluntad con puño de hierro. La nueva Akatsuki se convirtió en una organización secreta que operaba desde Ame, expandiendo su influencia a través de la infiltración y la fuerza. Pain atrajo a shinobis renegados, criminales y marginados, ofreciéndoles un lugar en su cruzada. Pero más que lealtad, lo que imponía era obediencia. Bajo el mando de Pain, nadie desobedecía, porque enfrentarse a él significaba enfrentar la furia de un dios. La estrategia de Akatsuki cambió radicalmente. Ya no se trataba de luchar contra las guerras locales de Ame, sino de aspirar al control del mundo entero. El plan era simple en apariencia, pero ambicioso en ejecución: reunir a las bestias con cola, las armas vivientes más poderosas de los 5 grandes países. Con ellas, Pain pretendía crear una fuerza tan destructiva que ningún poder en la Tierra se atreviera a iniciar otra guerra. Era la teoría de la disuasión absoluta llevada al extremo. Pain comenzó a pronunciar palabras que resonaban como decretos divinos. Su discurso era una mezcla de filosofía y amenaza. El dolor es la única enseñanza verdadera. Solo cuando el mundo entero lo experimente, comprenderá el significado de la paz. Estas palabras no eran metáforas vacías, eran el resumen de su propia vida. Nagato había perdido a sus padres, a su maestro y a su hermano de sueños, Yahiko. Había visto morir a sus amigos, a su pueblo y a su propia humanidad. Para él, el sufrimiento era la única constante en el mundo. Y si ese dolor no podía ser eliminado, entonces debía ser administrado como una fuerza universal. De esta manera, Pain no se veía como un tirano, sino como un salvador. No buscaba el placer en la destrucción, sino la creación de una paz forzada, una paz nacida del miedo colectivo. En su mente, se había elevado por encima de los hombres y había asumido el rol de un dios. El mundo shinobi pronto conoció el verdadero rostro del nuevo Akatsuki. Cada movimiento, cada misión para capturar a un Jinchuriki estaba acompañado por la presencia implacable de Pain y sus 6 cuerpos. Aldeas enteras fueron testigos de su poder. Para él, no existían fronteras ni diplomacia. Todo era parte de un plan mayor. Uno de los momentos más recordados fue la aniquilación de Hanzo. El hombre que lo había traicionado y causado la muerte de Yahiko se convirtió en el ejemplo perfecto de su doctrina. Pain lo eliminó con frialdad y, para marcar un punto de no retorno, masacró a todos sus seguidores y familiares, borrando por completo el legado del Salamandra. Ame quedó bajo el dominio absoluto de Pain, quien ahora era adorado y temido como una deidad. Bajo la lluvia eterna, proclamó: este mundo sabrá lo que significa conocer el verdadero dolor. Mientras tanto, para la mayoría de las naciones shinobi, Akatsuki aún era un rumor. Un grupo misterioso que actuaba en las sombras, reuniendo poder con un propósito desconocido. Pero para aquellos que habían visto a Pain actuar, no quedaba duda. No se trataba de un simple líder criminal, sino de un ente que operaba con la certeza de un destino superior. Su relación con Konan en esta etapa fue clave. Ella, aunque rota por la pérdida de Yahiko, se convirtió en la voz que transmitía los mandatos de Pain.
Si Nagato se había convertido en un dios distante, Conan era su ángel, el único puente entre esa divinidad inhumana y los mortales. Lo más trágico de este renacer fue la contradicción que lo sostenía. Cada vez que el cuerpo de Yahiko alzaba la voz como Pain, cada decreto de destrucción y cada sentencia de muerte recordaban a Nagato lo que había perdido. Su dios era una marioneta con el rostro de su amigo, un recordatorio perpetuo de que la esperanza había muerto para dar lugar al dolor. Y sin embargo, era también su manera de honrarlo. Nagato creía que había cumplido la profecía de Yahiko, ser el salvador del mundo. Pero lo que había hecho no era salvarlo, sino condenarlo a una paz teñida de miedo. Así nació el verdadero Akatsuki, así nació el mito de Pain. No como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza, como una ley que el mundo debía aprender a respetar. A partir de este punto, cada movimiento de Nagato ya no sería visto como el de un simple shinobi, sino como el de una deidad que se proclamaba juez, jurado y verdugo de la humanidad. Ese fue el inicio de una era de terror y reverencia. El mundo estaba a punto de conocer la magnitud del dios de la destrucción. La lluvia de Amegakure siempre había sido un reflejo de su destino. Un cielo que lloraba sangre y cenizas, un río perpetuo de dolor que parecía inagotable. Desde hacía décadas, Ame no era más que un campo de batalla, una pieza sacrificable en las guerras de las grandes naciones. Sus habitantes habían aprendido a vivir con miedo, con la certeza de que eran meros peones de un tablero que nunca habían elegido. En ese escenario maldito, surgió Pain, no como un caudillo más, ni como un rebelde desesperado, sino como una fuerza divina que iba a reclamar aquella tierra olvidada y transformarla en el altar de su justicia. Hanzo el Salamandra había sido durante años el gobernante absoluto de Ame. Su nombre inspiraba tanto respeto como terror. Incluso las grandes aldeas shinobi lo habían reconocido como un guerrero letal. Pero su reinado se había vuelto tiránico, sostenido en la paranoia y la violencia. Para Nagato, Hanzo no solo era un enemigo político, era el verdugo que había destruido el sueño de Yahiko. La rebelión contra Hanzo fue rápida y brutal. Pain no buscaba una guerra prolongada, buscaba una demostración de fuerza, un mensaje que resonara en los corazones de todos los habitantes de Ame. Con los 6 caminos, irrumpió en la guarida del dictador. La batalla que siguió no fue un combate entre 2 hombres, sino entre un símbolo que representaba el pasado y una divinidad que encarnaba el futuro. Las salamandras invocadas de Hanzo se estrellaban contra las bestias colosales del camino animal. Las armas y venenos del viejo líder se desintegraban ante la gravedad aplastante del Deva Path. El grito de Hanzo, antaño temido, se apagó en el vacío insondable de un dios que no conocía compasión. Al final, no quedó nada del hombre que alguna vez fue llamado invencible. Pain no solo lo derrotó, lo aniquiló en cuerpo y legado. Cada aliado, cada familia vinculada a Hanzo fue exterminada, borrada de la historia para que ningún eco de su tiranía permaneciera en Ame. Tras la victoria, Pain reunió a los habitantes de Ame. Bajo la lluvia interminable, los cuerpos de sus enemigos aún yacían en el suelo, y el rostro inmóvil de Yahiko, ahora convertido en el Deva Path, se alzó sobre la multitud. La voz de Pain resonó como un trueno. «Soy Pain. Soy un dios que ha descendido a este mundo para traer justicia. Hanzo y su reinado han sido borrados. Desde hoy, Amegakure ya no será una tierra de esclavos, sino el centro del nuevo orden». Las palabras no eran una súplica ni una promesa, eran un decreto divino. Los habitantes de Ame, cansados de sufrir, no tuvieron fuerzas para resistir. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron la vista al cielo con miedo. Pero todos comprendieron que la era de Hanzo había terminado. Aquel día, Ame dejó de ser un pueblo oprimido y pasó a convertirse en el reino de un dios. Pain gobernó Ame con mano de hierro. No había lugar para conspiraciones ni para dudas. Los 6 caminos vigilaban la aldea constantemente, y las varas de chakra permitían a Nagato observar cada rincón, escuchar cada susurro. Ame se transformó en una ciudad silenciada por el temor reverencial. La lluvia,
que siempre había sido una metáfora del sufrimiento, ahora se convirtió en el ojo de la divinidad. Porque no era solo lluvia. Cada gota estaba impregnada de chakra, y Pain podía sentir cualquier intrusión, cualquier movimiento extraño. Era imposible entrar o salir sin ser detectado. La aldea se convirtió en una fortaleza impenetrable, un santuario de la voluntad de Nagato. Conan, la fiel compañera, se convirtió en el ángel de este nuevo dios. Con su manto de papel, aparecía ante los aldeanos como una mensajera celeste. Ella no imponía el miedo con la fuerza, sino con la solemnidad de su presencia. Si Pain era la mano que castigaba, Conan era la voz que transmitía sus designios. Con el tiempo, la figura de Pain trascendió lo humano. Los aldeanos comenzaron a verlo no como un líder, sino como una entidad divina. Se hablaba de él en susurros. Se le rendían plegarias en secreto. Y los niños crecían escuchando que aquel hombre era el Dios que había librado a Ame del infierno. Pero esa deificación no era fruto de la devoción sincera, sino del miedo. Pain sabía que la fe nacida del temor era más duradera que cualquier ideología. Los aldeanos no se atrevían a dudar de él, porque dudar de un Dios era como dudar de la propia existencia. En esa aparente calma, Nagato veía confirmada su doctrina. La paz solo podía sostenerse a través del dolor y la sumisión. La conquista de Ame no fue ignorada por las grandes potencias, aunque la mayoría de los líderes shinobi desconocían el alcance real del poder de Pain. Los rumores eran imposibles de detener. Se hablaba de un hombre que había derrotado a Hanzo, un hombre que podía controlar 6 cuerpos a la vez, un hombre que proclamaba ser un dios. Y sin embargo, las grandes aldeas no intervinieron. ¿Por qué? Porque Ame siempre había sido tierra de nadie, un campo de batalla que preferían ver arder antes que gastar recursos en controlar. Esa indiferencia jugó a favor de Pain. Mientras los poderosos se ignoraban entre sí, él consolidaba su reino en silencio. Nagato no veía a Ame simplemente como una aldea conquistada. Para él era un altar, el centro desde el cual irradiaría su voluntad al mundo entero. La lluvia, la opresión y la miseria de ese lugar eran el símbolo perfecto de lo que quería demostrar, que solo a través del sufrimiento podía alcanzarse la comprensión. Ame es el espejo del mundo. Decía Pain a Conan, si logramos que aquí reine el silencio, el mundo comprenderá lo que significa obedecer. Y así, Ame se convirtió en la base de operaciones de Akatsuki. Desde esa fortaleza impenetrable, Pain y sus seguidores comenzarían la cacería de los Jinchuriki, paso a paso, preparando el camino hacia el arma definitiva que impondría la paz mundial. La imagen quedó grabada en la historia. Un hombre con el cabello anaranjado, varas de chakra atravesando su cuerpo, los ojos del Rinnegan brillando bajo la lluvia eterna, y a su lado un ángel de papel desplegando sus alas. Aquel era Pain, el dios de Am, el soberano que había transformado la tierra más olvidada en el centro de un mito. Pero, en lo profundo, la tragedia seguía latiendo, porque detrás del dios había un hombre frágil, consumido por la culpa y el dolor. Nagato ya no se reconocía a sí mismo, y cada vez que miraba el rostro muerto de Yahiko en el Deva Path, recordaba que su divinidad estaba construida sobre un cadáver y sobre la muerte de sus sueños de juventud. El pueblo lo veneraba, los enemigos lo temían, pero él, en silencio, seguía hundiéndose en el abismo de su propio dolor. La lluvia no cesaba en Amegakure. Era el testigo silencioso de un pueblo que había cambiado de amo, pero no de destino. Sin embargo, para Nagato, para Pain, aquel reino no era un final, sino un principio. Ame se había convertido en el santuario de su doctrina, y desde ahí se expandiría la verdad que había descubierto en carne propia. Solo a través del dolor podía nacer la verdadera paz. Nagato no había nacido con el corazón de un dios. Había nacido como un niño frágil, con ojos malditos que nunca pidió, en una aldea donde el hambre y el miedo eran el pan de cada día. Había visto morir a sus padres por las manos de ninjas enemigos. Había visto caer a Yahiko, su mejor amigo, el líder que creía en un mundo distinto. Cada herida,
cada muerte. Había tallado en él una verdad inquebrantable. Los hombres no comprenden con palabras, solo con sufrimiento. Así, Nagato abandonó la fe ingenua de Yahiko y erigió en su lugar una filosofía que se proclamaba universal. Ya no buscaba convencer, buscaba imponer. Si el mundo no entendía la justicia, él la grabaría en su piel con fuego y sangre. Pain entendió que la guerra era un ciclo infinito. Los grandes clanes y las aldeas shinobi luchaban generación tras generación, dejando a su paso huérfanos, ruinas y odios que nunca se apagaban. Para romper ese ciclo, no bastaba con fundar un nuevo sistema político ni con hablar de sueños. Se necesitaba un impacto, un golpe tan devastador que forzara a la humanidad a detenerse. De ahí nació su plan: reunir las bestias con cola, los Jinchuriki que habían sido usados como armas vivientes por las grandes naciones, y crear con su poder un arma absoluta, una bomba divina que, liberada una sola vez, dejaría cicatrices imposibles de ignorar. Si el mundo conoce un dolor insoportable, proclamaba Pain a sus seguidores, si cada aldea teme ser aniquilada, entonces nadie se atreverá a iniciar otra guerra. El miedo al dolor será la única paz verdadera. Era una lógica cruel, pero innegablemente coherente. Donde los idealistas ofrecían promesas, él ofrecía hechos. Donde los líderes hablaban de diplomacia, él mostraba cadáveres. Pain no buscaba exterminar por placer. Cada acto de destrucción era, en su visión, una lección. Así como un maestro graba la disciplina en sus alumnos, él grabaría la paz en el mundo a través del dolor. Cuando castigaba a los enemigos de Am, no lo hacía con la furia de un vengador, sino con la calma de un Dios que aplica su ley. El mensaje era siempre el mismo. Este es el precio de la ignorancia. Este es el precio de la guerra. Este es el precio de desafiar a la paz. Conan lo comprendía en silencio. Aunque parte de ella aún recordaba la bondad de Yahiko, se había resignado a creer que el camino de Nagato era el único posible. A su lado, se convirtió en la voz que repetía el evangelio de Pain: la paz a través del sufrimiento. Y sin embargo, la doctrina de Pain estaba atravesada por una contradicción que lo perseguía como una sombra. Porque aunque proclamaba ser un dios, no era más que un hombre roto. Cada vez que hablaba de justicia, lo hacía con la voz de Yahiko, muerto hacía años. Cada vez que castigaba a un enemigo, lo hacía con la furia del niño que vio morir a sus padres. Pain decía que el dolor era necesario para que los hombres comprendieran, pero en realidad era su propio dolor lo que estaba proyectando al mundo entero. Su divinidad no era más que una máscara para ocultar la fragilidad de un corazón devastado. El pueblo lo adoraba como un ser superior. Pero Nagato, en el fondo, sabía la verdad. Era solo un hombre tratando de justificar el sufrimiento que lo había consumido. Su doctrina no se limitaba a Ame. Desde el santuario de la lluvia, Akatsuki se expandía como una red invisible. Al capturar a cada Jinchuriki, Pain se acercaba a su meta final. Pero más allá del poder, lo que buscaba era el orden absoluto. Un mundo en el que ninguna aldea se atreviera a desatar la guerra. Un mundo donde el miedo al dolor fuese la ley más sagrada. Un mundo en el que cada hombre, mujer y niño viviera con la certeza de que un Dios los observaba desde el cielo. Para los seguidores de Pain, aquello era la verdadera paz. Para sus enemigos, era la tiranía absoluta. A veces, en medio de su proclamación divina, Nagato escuchaba la voz de Yahiko en su mente. Una voz que hablaba de esperanza, de diálogo, de un futuro en el que los niños no crecieran entre cadáveres. Pero ese recuerdo le resultaba insoportable. Para él, Yahiko había muerto porque la bondad era débil, porque la esperanza no bastaba. En lugar de rechazarlo, decidió apropiarse de esa voz. Convirtió a Yahiko en el rostro del Deva Path, el portavoz de su justicia. Así, cada vez que hablaba como Pain, era Yahiko quien proclamaba el evangelio del dolor. La ironía era cruel. El hombre que había creído en la paz verdadera ahora era el cadáver que anunciaba la paz a través de la destrucción. El plan era claro. Una vez completada la recolección de las bestias con cola, Pain lanzaría un golpe devastador contra una gran aldea.
Ese acto, más que una masacre, sería un sacrificio ritual, una advertencia para todo el mundo shinobi. La próxima vez que alguien desee iniciar una guerra, declaraba, recordará este dolor, recordará que un dios camina sobre la tierra y que no hay refugio contra su poder. En ese instante, Nagato creía haber trascendido su humanidad. Ya no era el niño que lloraba bajo la lluvia. Ya no era el amigo que sostenía la mano de Yahiko. Era el dolor mismo, encarnado en un cuerpo que se proclamaba divino. Pero por más firme que pareciera su doctrina, la grieta se hacía cada vez más grande. Porque aunque Nagato se había convencido de que el dolor era justicia, en el fondo sabía que estaba haciendo lo mismo que habían hecho las aldeas que arruinaron su infancia. Él, que había jurado acabar con la guerra, estaba creando una nueva arma para perpetuarla. Él, que había maldecido a los opresores, se había convertido en un opresor aún más temible. Nagato lo sabía, y sin embargo, no podía detenerse, porque detenerse significaba aceptar que Yahiko había muerto en vano, que toda la sangre derramada era inútil, y esa idea era más insoportable que el peso de ser un dios. Así quedó escrita la doctrina del dolor, no en pergaminos, no en discursos, sino en los cuerpos que quedaban atrás cada vez que Pain se alzaba sobre sus enemigos. Ame se convirtió en el laboratorio de esa ideología, y el mundo, poco a poco, comenzaban a escuchar el eco de esa voz divina. El dios bajo la lluvia se preparaba para extender su justicia más allá de las fronteras, y aunque el pueblo temblaba ante su presencia, nadie podía negar que había en sus palabras una verdad amarga. Los hombres no cambian con sermones, solo con cicatrices. El tiempo de las promesas había muerto. Había nacido el tiempo del dolor. La lluvia de Ame nunca había tocado a Konoha. En el corazón de la aldea, oculta entre las hojas, los niños jugaban en calles tranquilas, los comerciantes gritaban sus precios, y los shinobi patrullaban con la seguridad de quienes creen que su hogar es inexpugnable. Pero aquella calma era solo el preludio de una tormenta que traería consigo no gotas de agua, sino fuego, acero y destrucción. Porque Nagato, el hombre que se proclamaba Pain, ya no veía a Konoha como una aldea más. La veía como el epicentro del ciclo de odio que había arruinado su vida. Era la tierra de Hanzo, el salamandra, la tierra que había conspirado en las sombras para usar a Ame como campo de batalla. Era también la aldea del legendario Jiraiya, el maestro que lo había entrenado y al mismo tiempo abandonado. Y, sobre todo, era la aldea donde vivía Naruto Uzumaki, el último heredero de una voluntad que podía desafiar su doctrina. El ataque a Konoha no era solo una operación militar, era una declaración al mundo entero. Pain buscaba dos cosas: capturar al Kyuubi, el 9 colas sellado en Naruto, y demostrar que ni siquiera la más poderosa de las grandes aldeas shinobi estaba a salvo del juicio divino. Su mensaje era simple y aterrador. Si incluso Konoha puede caer, entonces nadie está a salvo. Era la culminación de su doctrina del dolor, una lección que sería recordada por generaciones. El ataque comenzó en silencio. 6 figuras encapuchadas aparecieron en los límites de la aldea, cada una con los mismos ojos, los mismos anillos concéntricos que parecían devorar la voluntad de quien los miraba. El Rinnegan. Eran los 6 caminos del dolor, cuerpos reanimados y controlados por Nagato, cada uno con un poder único, cada uno un fragmento de su divinidad. Entraron en Konoha sin alzar la voz, pero con la presencia de un ejército. Allí donde pasaban, los Anbyu caían. Los guardias eran arrojados contra los muros y las calles quedaban teñidas de sangre. No era un asalto caótico, era una cirugía precisa. Cada camino avanzaba hacia un objetivo, cercando poco a poco el corazón de la aldea. Los ninjas de Konoha reaccionaron con rapidez, pero la fuerza de los caminos era aplastante. Ninguno de los Jonin, por más veteranos que fueran, había enfrentado jamás un poder tan absoluto. Shizune, Inoichi, Chosa y tantos otros combatieron con valentía, pero fueron aplastados como hojas en un vendaval. En el cielo, los pájaros huyeron cuando el camino animal invocó criaturas titánicas.
perros de múltiples cabezas que se multiplicaban al ser atacados, aves aladas con garras de acero, rinocerontes gigantes que destrozaban las murallas como si fueran de barro. Cada rugido de aquellas bestias era un recordatorio de que la voluntad de Pain no podía ser detenida por simples mortales. En las calles, el camino Preta absorbía el chakra de cada jutsu, mientras el camino Asura convertía su cuerpo en una máquina de guerra, disparando misiles y lanzando proyectiles mecánicos que reducían casas enteras a polvo. Los habitantes de Konoha, que jamás habían visto un poder semejante, corrieron despavoridos. Padres arrastraban a sus hijos, ancianos caían bajo los escombros, y los gritos de desesperación llenaban lo que antes era un pueblo de esperanza. Entre los shinobi que salieron a enfrentar la amenaza, destacó uno: Kakashi Hatake, el ninja de la máscara. Su batalla contra los caminos fue un despliegue de inteligencia y sacrificio. Aunque logró contenerlos por un tiempo, y aunque sus estrategias eran brillantes, la fuerza de Pain lo superó. La muerte de Kakashi se convirtió en un símbolo. Konoha no estaba enfrentando a un hombre, estaba enfrentando a un dios. Tsunade, la Hokage, intentó proteger a la aldea invocando a Katsuyu para salvar al mayor número de civiles. Ella no luchaba contra Pain directamente, sino contra la magnitud del desastre. Cada gota de sudor que corría por su frente era la impotencia de ver su aldea caer bajo un enemigo que parecía invencible. El clímax llegó cuando el camino Deva, el rostro de Yahiko, se alzó sobre las ruinas. Sus ojos del Rinnegan brillaron con un poder absoluto, y con un gesto de su mano desató la técnica que encarnaba la esencia de su doctrina: Chibaku Tensei. La tierra tembló, el aire se comprimió, y en un instante, la aldea de Konoha fue barrida por una explosión devastadora. Casas, torres y murallas volaron por los aires como juguetes de arena. La onda expansiva arrasó con todo a su paso, dejando un cráter gigantesco en el lugar donde por generaciones había existido la aldea. Los sobrevivientes miraban incrédulos. Konoha, la orgullosa villa que había resistido guerras y amenazas legendarias, había sido reducida a polvo en un solo ataque. Pain se alzó en el cielo, mirándolos desde arriba, como un dios que observa a sus súbditos derrotados. Sentid dolor, conoced el dolor, aceptad el dolor, declaró su voz retumbando como un trueno. Solo así conoceréis la paz. Era su juicio divino, la prueba de que sus palabras no eran promesas vacías, sino realidades talladas en los huesos y en la tierra. La noticia del ataque a Konoha se expandió como fuego en los campos secos. Las demás aldeas shinobi comprendieron de inmediato el mensaje. Si Pain había destruido el bastión más fuerte del mundo, entonces nadie estaba a salvo. La doctrina del dolor ya no era una teoría, era un hecho consumado. El miedo se convirtió en su aliado más poderoso. Pero había algo que Nagato no podía prever, que en medio de ese cráter, en medio de la devastación, surgiera una voluntad más fuerte que el miedo. Una llama que se negaba a apagarse. El nombre de esa llama era Naruto Uzumaki. El cráter de Konoha aún humeaba. La aldea, que alguna vez había sido símbolo de prosperidad, ahora era una herida abierta en la tierra. Entre las ruinas, la gente sobreviviente se aferraba a la vida, preguntándose si aquel día marcaría el fin de su historia. En lo alto, los 6 caminos del dolor observaban como dioses implacables, y en ese escenario de muerte, apareció la figura destinada a desafiar el destino: Naruto Uzumaki. Naruto había estado entrenando con Fukasaku en el monte Myoboku, perfeccionando el modo sabio. No llegó solo. Llegó con el peso de todos los que habían muerto, con la furia de ver su hogar reducido a cenizas y con la responsabilidad de ser el último portador del Kyuubi. Al posar sus pies sobre el cráter, la multitud de ninjas y aldeanos sobrevivientes lo miró con un destello de esperanza. No era solo Naruto, el huérfano ruidoso al que nadie tomaba en serio. En ese momento, era el heredero de la voluntad de fuego, la última barrera entre Pain y la aniquilación total. Los 6 caminos avanzaron como sombras sincronizadas,
Bestias invocadas, ataques mecánicos, absorción de chakra. Cada técnica que antes había doblegado a Konoha se desplegó contra él. Pero Naruto, en el modo sabio, era un guerrero distinto. Sus reflejos eran sobrehumanos, su fuerza podía pulverizar gigantes, y sus sentidos lo conectaban con el mundo natural, en un nivel que Pain no comprendía. Con cada Rasengan, con cada golpe potenciado por la naturaleza, Naruto derribaba a los caminos uno a uno. Lo hacía con furia, pero también con claridad. Este no era un enfrentamiento de poder contra poder. Era la batalla de dos filosofías que habían nacido del mismo dolor. Pain, con la voz de Yahiko, lo observaba fríamente. Naruto Uzumaki, tú que dices luchar por la paz, ¿qué entiendes del verdadero sufrimiento? ¿Has visto a tu familia morir ante tus ojos? ¿Has sentido cómo la guerra devora tu aldea hasta convertirla en barro y cenizas? Naruto apretó los puños. Sus recuerdos no eran iguales a los de Nagato, pero el vacío en su corazón era real. La orfandad, la soledad, el rechazo. «Lo sé», gritó. «He sentido la soledad toda mi vida, pero eso no significa que la respuesta sea hacer que todos sufran igual». Pain levantó una mano, y los escombros flotaron como si obedecieran a un dios. El dolor es la única manera de que los hombres recuerden. Solo al perderlo todo se entiende el valor de la paz. Yo no soy un monstruo, Naruto. Yo soy la respuesta que el mundo necesita. El combate se intensificó. Naruto destruyó al camino animal con una precisión quirúrgica y usó la astucia de los sapos sabios para contrarrestar el poder del camino preta. Pero cada victoria le costaba chakra, energía y, sobre todo, esperanza. Cuando el camino Deva desató otra onda expansiva con su Shinra Tensei, Naruto fue arrojado violentamente al suelo. Su cuerpo se levantaba solo por la determinación de no ceder. En ese instante, la pregunta que Jiraiya había dejado en el aire resonó como un eco en ambos. ¿Cómo se rompe el ciclo del odio? Para Pain, la respuesta era simple: a través de la imposición del dolor. Para Naruto, en cambio, esa pregunta era una herida abierta que lo impulsaba a encontrar un camino diferente. Naruto recordó a su maestro Jiraiya, recordando cómo había creído en él, incluso cuando nadie lo hacía. Recordó las palabras escritas en su última carta, la semilla de esperanza que había dejado antes de morir a manos de Pain. El verdadero héroe será aquel que logre encontrar una respuesta al odio sin caer en el odio mismo. Esa semilla ardía ahora en el corazón de Naruto. Cuando Pain logró inmovilizarlo con estacas negras y la desesperación lo envolvió, el chakra del Kyuubi emergió. El poder oscuro del zorro comenzó a consumirlo, prometiéndole la fuerza necesaria para destruir a Pain de una vez por todas. Nagato lo observó con calma. «Eso es lo que eres, Naruto. Una bestia más, un arma más del ciclo de odio. Tu destino es ser igual que yo». Pero en lo profundo de la prisión mental, Naruto no estuvo solo. Allí apareció la figura de su padre, Minato Namikaze, que selló parte de su chakra en el interior del joven. Su presencia fue un faro en medio de la oscuridad, recordándole quién era realmente. Naruto comprendió que no estaba luchando solo, que llevaba consigo el peso de su padre, de su maestro Jiraiya, de todos los que habían creído en él. Con un rugido que hizo temblar el campo de batalla, Naruto rechazó el poder del Kyuubi. Volvió a levantarse, ensangrentado, exhausto, pero con los ojos firmes. «No me importa cuántas veces caiga, ni cuántas veces me llamen ingenuo. Yo no voy a rendirme. No voy a creer en el odio. Creo en mis amigos, creo en mi maestro, y creo que algún día habrá paz verdadera sin necesidad de destruirlo todo». Pain quedó en silencio, no porque aceptara sus palabras, sino porque en la voz de aquel muchacho se escuchaba un eco demasiado familiar. El eco de Yahiko, el amigo que había soñado con la paz antes de que la tragedia lo consumiera. Naruto, usando su ingenio y el poder del modo sabio, logró acabar con los caminos uno tras otro, hasta reducir al mismísimo camino Deva. Pero cuando la figura de Yahiko cayó al suelo, el verdadero Nagato aún esperaba en las sombras. Debilitado, consumido por su propio poder,
pero todavía con la voluntad de un dios. El destino de ambos estaba a punto de resolverse no solo con golpes, sino con palabras, porque el verdadero combate, el que decidiría el futuro del mundo shinobi, no era de jutsus, sino de ideales. El último camino del dolor yacía en el suelo, derrotado. La tierra aún vibraba por el eco del combate, pero la batalla ya no se libraba en los escombros de Konoha. Ahora, el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Guiado por los sensores de los sapos, Naruto siguió el hilo del chakra hasta el escondite del verdadero Nagato, una caverna oscura, silenciosa, donde la luz apenas lograba filtrarse. Allí, en el corazón de la penumbra, lo encontró. Un hombre consumido, pálido, sostenido por una máquina que parecía devorarlo poco a poco. Nagato no era el dios implacable que había destruido Konoha. Era un hombre roto, casi esqueleto, con los ojos del Rinnegan brillando como brasas en la penumbra. Su respiración era lenta, cada palabra un suspiro cargado de resentimiento. Así que llegaste hasta mí, Naruto Uzumaki. Eres más fuerte de lo que esperaba. Pero dime, ¿qué harás ahora que has visto lo que yo he visto? ¿Seguirás creyendo en tu ingenuo sueño de paz? Naruto lo miraba con una mezcla de rabia y compasión. El enemigo de su aldea, el asesino de su maestro, estaba frente a él. Podía acabar con él en ese mismo instante, pero algo dentro de sí, algo que venía de Jiraiya, de Minato, incluso del eco de Yahiko, lo obligaba a escuchar. Nagato habló de su infancia, de la guerra civil que arrasó con su hogar, de cómo había visto morir a sus padres bajo las armas de Konoha. Habló de Yahiko, el amigo que había compartido el sueño de la paz, y de cómo la guerra le arrebató incluso esa esperanza. El mundo no cambia con palabras bonitas, dijo con un tono que era casi un lamento. Los hombres son bestias que solo entienden el dolor. Yo lo he visto, Naruto. He vivido en las tumbas, he comido del barro, he llorado hasta no tener lágrimas. El ciclo del odio no se rompe. Solo puede ser contenido con un poder mayor. Por eso creé el dolor. Por eso me convertí en un dios. Naruto apretó los dientes. Las palabras lo golpeaban porque había verdad en ellas. Él también había conocido el vacío, la soledad, la burla de un mundo que nunca lo quiso. Pero también había conocido algo que Nagato ya no podía recordar. La calidez de la amistad, la fuerza de la confianza, la luz de los que habían creído en él, incluso cuando todo parecía perdido. Yo entiendo tu dolor, respondió Naruto con la voz quebrada. Pero mi maestro me enseñó que no se puede responder al odio con más odio. Jiraiya creía en ti y nunca dejó de creer que habría una manera de cambiar el mundo. Si yo renuncio a eso, entonces su vida, su sacrificio, no habrán servido de nada. El nombre de Jiraiya fue como un cuchillo en el corazón de Nagato. Ese hombre había sido su maestro también. Había creído en él, en Yahiko, en el sueño de un mundo mejor. Nagato recordó la sonrisa de Jiraiya, sus lecciones, y sobre todo, la esperanza que había depositado en ellos. Por un instante, el dios implacable se quebró, y lo que quedó fue el huérfano de la guerra, el niño que alguna vez había querido salvar a todos. Jiraiya, murmuró. Siempre tan ingenuo. Naruto se inclinó hacia él con los ojos firmes. No es ingenuidad, es fe. Tú querías traer paz con el miedo, yo quiero traerla con la esperanza. Si realmente crees que el dolor es la única respuesta, entonces acaba conmigo ahora mismo. Pero yo nunca voy a renunciar al sueño de mi maestro. El silencio llenó la cueva. Nagato observaba a Naruto como si estuviera viendo un reflejo del pasado. En la firmeza de aquel muchacho, veía a Yahiko, veía a sí mismo cuando todavía creía en la bondad del mundo. La contradicción lo desgarraba por dentro. Él, que había matado y destruido en nombre de la paz, estaba frente a un joven que aún se atrevía a creer en ella, sin derramar más sangre de la necesaria. Finalmente, suspiró. Naruto Uzumaki, quizás tú seas la respuesta que yo nunca encontré. Quizás tú seas el puente que rompa el ciclo del odio. Con un gesto tembloroso, Nagato activó el poder máximo de su Rinnegan, el Gedo.
Rinne Tensei, no Jutsu, la técnica prohibida capaz de devolver la vida a los muertos. Su cuerpo comenzó a consumirse mientras su chakra se liberaba en una ola de luz. Afuera, en los escombros de Konoha, los shinobi caídos abrieron los ojos una vez más. Aquellos que habían perecido bajo su ataque respiraban de nuevo, como si el destino les hubiera concedido otra oportunidad. Nagato se desplomó en su trono mecánico, exhausto, apenas un susurro en la penumbra. «Llevaré mi fe a la tumba contigo, Naruto. Haz lo que yo no pude. Rompe este ciclo». Naruto lo miró en silencio, con lágrimas contenidas. No celebró la victoria, no gritó que había ganado, porque entendía que aquel momento no era el triunfo del poder, sino el triunfo de la esperanza. Nagato había sido un hombre destrozado por la guerra, un niño convertido en Dios por el dolor. Pero en el último instante había vuelto a ser humano, había recordado lo que significaba soñar. Naruto salió de la cueva y volvió con los aldeanos, cargando en su corazón no la gloria de un héroe, sino la pesada responsabilidad de un legado. Ese día, Konoha no solo celebró su salvación. Ese día, nació la certeza de que Naruto Uzumaki era el verdadero heredero de la voluntad de fuego. El aire dentro de la cueva se volvió pesado. La técnica que Nagato había activado no era un simple jutsu, era un acto de entrega absoluta. El Gedo, Rinne Tensei no Jutsu, consumía su fuerza vital, drenando cada gota de chakra hasta el límite de lo humano. Su cuerpo, ya debilitado por años de sufrimiento, no estaba hecho para resistir semejante carga. El resplandor que emanaba de su cuerpo iluminaba la penumbra, como si el mismo dolor que lo había consumido durante toda su vida se transformara finalmente en luz. Afuera, los cuerpos de aquellos que había matado recobraban el aliento. Shinobi caídos, inocentes, incluso compañeros que habían sido víctimas del ataque de Pain, todos volvían a abrir los ojos. Era un milagro nacido del sacrificio, pero también era la redención de un hombre que había creído que ya no había camino de regreso. Nagato respiraba con dificultad, cada bocanada un recordatorio de que su vida se apagaba. Su mente repasaba los pecados que lo habían llevado hasta allí. Aldeas destruidas, amigos convertidos en enemigos, la fe de Yahiko manchada por la desesperación. Durante años había justificado sus actos bajo la idea de un dolor mayor, un sacrificio necesario para que el mundo entendiera la magnitud de la guerra. Se había erigido como un dios, convenciéndose de que la paz podía lograrse solo desde la tiranía del miedo. Pero frente a Naruto, había recordado algo que creía perdido: la inocencia de la esperanza, esa chispa que Yahiko había representado, ese sueño que alguna vez los tres compartieron bajo la lluvia de Amegakure. «Quizás siempre me equivoqué», susurró, apenas audible, mientras su respiración se entrecortaba. Quizás no era dolor lo que necesitaba el mundo, sino alguien que se atreviera a creer. Conan, siempre fiel, estaba a su lado. Sus ojos, fríos como el papel que manejaba con maestría, se quebraron por primera vez en años. Ella había seguido a Nagato en su camino. Había aceptado el dolor y la violencia porque lo veía como la continuación del sueño de Yahiko. Pero ahora entendía, todo había sido un desvío, una ruta marcada por la desesperación y el sufrimiento. «Nagato», murmuró arrodillándose junto a él, «¿por qué elegiste cargar todo tú solo?». Él la miró, y en sus ojos ya no estaba el dios que había sembrado terror. Estaba el niño de Ame, el huérfano que había llorado la muerte de sus padres y que había reído bajo la lluvia junto a sus únicos amigos. «Porque creí que era la única manera», dijo con voz temblorosa. Pero Yahiko siempre tuvo razón. El verdadero poder está en creer en los demás, en confiar en que alguien más seguirá lo que nosotros no pudimos terminar. Sus palabras, frágiles, pero firmes, eran una confesión y un testamento. Naruto escuchaba en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. No era la primera vez que veía a alguien morir, pero nunca había presenciado un sacrificio tan absoluto. Nagato, el hombre que había destruido Konoha, estaba devolviendo la vida con sus propias manos.
No lo hacía por gloria ni por arrepentimiento vacío. Lo hacía porque había visto en Naruto una continuación de todo lo que había perdido. Naruto Uzumaki, dijo su voz cada vez más débil. Yo te dejo mi fe. No repitas mis errores. Rompe este ciclo, de verdad. Naruto asintió conteniendo las lágrimas. Lo haré, Nagato. Te lo prometo. No importa lo difícil que sea. Encontraré una manera de traer paz sin repetir este dolor. Ese juramento no era solo para Nagato, sino para Jiraiya, para Yahiko, para todos los que habían muerto en la búsqueda de un mundo diferente. El chakra de Nagato brilló con intensidad una última vez, expandiéndose como un halo divino. Sus dedos se crisparon, su cuerpo se arqueó, y luego, silencio. La máquina que lo sostenía se apagó con un zumbido bajo, y el cuerpo de Nagato quedó inmóvil, libre al fin del peso de su sufrimiento. Konan bajó la cabeza, las lágrimas resbalando sin control. Naruto permaneció en silencio, honrando la vida de un hombre que había sido enemigo, pero que en su final se convirtió en aliado de la esperanza. Nagato había muerto, pero no como un dios del dolor. Murió como un hombre que, tras perderlo todo, tuvo la fuerza de volver a creer en alguien más. Su sacrificio devolvió la vida a Konoha y selló su redención. Cuando Naruto salió de la cueva, el aire de Konoha lo recibió cargado de murmullos. Los aldeanos que minutos antes lo habían visto como un paria, como el niño del demonio, ahora lo miraban como un salvador. Los ninjas que habían caído en combate se levantaban de los escombros, confundidos pero vivos, y todos sabían que aquello no era un milagro divino, sino el fruto del sacrificio de un hombre que había decidido creer en Naruto. Ese momento marcó un antes y un después. Naruto no solo había vencido al enemigo más temible que había enfrentado hasta entonces, sino que había conquistado algo mucho más grande. Había logrado cambiar el corazón de quien estaba perdido en la oscuridad. El ciclo del odio no se rompió ese día, pero una grieta se abrió en él, y esa grieta era suficiente para que la luz se filtrara. Konan. Antes de partir con el cuerpo de Nagato y el recuerdo de Yahiko, se acercó a Naruto. Él creyó en ti en el final, le dijo con solemnidad, y yo también lo haré. Desde hoy, tu camino será el que lleve el verdadero legado de Akatsuki. Naruto asintió, sabiendo que aquella confianza era tanto un honor como un peso. En la cueva quedó solo el eco de un hombre que había sido Dios y demonio, pero que en su final encontró la humanidad perdida. Nagato, el que fue dolor, se convirtió en un símbolo de redención. Así terminó la vida de Nagato, un hombre que eligió morir no con odio en sus manos, sino con esperanza en su corazón. Su sacrificio no fue en vano, porque fue el punto de quiebre que empujó a Naruto a convertirse en el puente entre el odio y la paz. La muerte de Nagato no fue solo el final de un enemigo temido, fue el nacimiento de un peso que Naruto tendría que cargar para siempre. Porque cada palabra que Nagato pronunció en sus últimos momentos se convirtió en una llama ardiente que se alojó en lo más profundo del corazón del joven ninja de Konoha. Ese legado no era una simple técnica o un poder oculto. No se trataba de un pergamino secreto ni de un jutsu heredado. Era mucho más pesado. Era la confianza absoluta de un hombre roto. La fe ciega de alguien que había perdido toda esperanza y que en su último aliento la depositó en Naruto Uzumaki, el eco de las palabras de un enemigo. Cuando Naruto salió de la cueva, todavía podía escuchar la voz de Nagato resonando en su mente. Rompe el ciclo del odio. Esa frase se convirtió en un mantra, un recordatorio constante de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. Nagato no era un enemigo común. Había sido discípulo del mismo maestro. Había conocido el mismo dolor de la guerra y había caminado por senderos que Naruto apenas comenzaba a recorrer. Era como un reflejo distorsionado de lo que Naruto podría llegar a ser si alguna vez perdía la fe en los demás. La batalla contra Pain no terminó con un triunfo absoluto, sino con una enseñanza brutal.
La verdadera victoria no estaba en destruir al enemigo, sino en salvar lo que quedaba de humanidad dentro de él. El peso de la promesa Naruto había hecho muchas promesas antes. A Sakura, que traería de vuelta a Sasuke. A su aldea, que se convertiría en Hokage. A sí mismo, que jamás se rendiría. Pero esta promesa era diferente. Nagato no le había pedido algo sencillo. No se trataba de una meta personal ni de un objetivo tangible. Le había encargado la tarea más imposible de todas: encontrar la paz en un mundo forjado en guerra. Esa promesa pesaba más que cualquier entrenamiento, más que cualquier batalla, porque implicaba luchar contra algo invisible. El rencor, el odio, la venganza que habitaba en el corazón de cada persona. Naruto entendía que no sería fácil, que probablemente pasaría el resto de su vida intentando cumplir esa misión, pero en su interior sabía que no podía fallar, porque si él caía, significaría que Nagato había muerto en vano. La carga de la dualidad del legado de Nagato no fue solo esperanza, también fue advertencia. Naruto comprendió que dentro de sí mismo habitaba la misma oscuridad que había consumido a Nagato: el rencor por la soledad de su infancia, la rabia de ser rechazado por la aldea, el odio hacia aquellos que habían intentado usarlo. Todo eso era una bomba latente que podía explotar en cualquier momento. Nagato le mostró lo que ocurría cuando esa oscuridad se apoderaba de un hombre con un sueño noble. El sueño se convertía en tiranía, la paz en destrucción, el amor en odio. Por eso, la verdadera herencia que Nagato le dejó no fue el camino de la venganza, sino la advertencia de lo que pasaba si se rendía ante ella. Naruto debía ser diferente, debía ser fuerte no solo en cuerpo, sino en espíritu. La mirada de Konoha, el regreso de los muertos en Konoha, no pasó desapercibido. Ninjas que habían caído en la batalla despertaron confundidos, y al comprender lo que había ocurrido, no pudieron evitar mirar a Naruto con ojos nuevos. Antes era el niño del Kyuubi, el Jinchuriki al que muchos temían. Ahora era el héroe que no solo había enfrentado a un enemigo imparable, sino que había hecho que ese mismo enemigo se sacrificara por la aldea. El sacrificio de Nagato cambió la percepción de la aldea, pero también aumentó la carga de Naruto. Ahora todos lo veían como un símbolo, como alguien destinado a cambiarlo todo. Y esa expectativa podía ser tan pesada como la promesa de Nagato. Konan y la fe heredada a Konan fue testigo del sacrificio. Al llevarse los cuerpos de Yahiko y Nagato, dejó atrás no solo a dos compañeros, sino toda una vida de dolor y lucha. Pero antes de irse, se acercó a Naruto con palabras que sellaron el momento. Él confió en ti en el final, y yo también lo haré. Desde hoy, tú llevarás el verdadero legado de Akatsuki. Ese acto, esa declaración, convirtió a Naruto en el receptor de una fe doble, la de un enemigo redimido y la de la última sobreviviente de un sueño que alguna vez nació bajo la lluvia. Naruto no respondió con arrogancia ni con promesas vacías, solo asintió, sabiendo que aquello era más que un honor. Era una cadena invisible que lo ataba al destino del mundo shinobi. El inicio de un nuevo camino con la muerte de Nagato. Naruto no ganó una victoria definitiva. Ganó algo mucho más peligroso, una misión interminable, porque traer paz a un mundo acostumbrado al odio no era cuestión de una sola batalla, ni siquiera de una guerra. Era un camino lleno de obstáculos, de enemigos que se resistirían al cambio, de amigos que podrían caer en la oscuridad. El legado de Nagato fue, en esencia, un recordatorio de que la paz no se construye en un día, sino en generaciones. Y Naruto debía ser la chispa que iniciara ese fuego. Aquel día, Naruto dejó de ser un simple ninja impulsado por sus sueños infantiles. Se convirtió en el portador de una promesa que trascendía su propia vida. El reflejo en el futuro, el tiempo, demostraría que esa carga no era en vano. Cada decisión que Naruto tomó en adelante, cada batalla, cada palabra, estuvo marcada por lo que Nagato le confió en su último aliento, incluso frente a Sasuke, incluso frente a los grandes enemigos que vendrían. El recuerdo de Nagato estaría ahí, recordándole lo que estaba en juego. No solo la victoria, sino el destino de un mundo atrapado en el odio. Nagato murió ese día, pero su legado siguió vivo en cada paso que Naruto dio.
Su vida fue un espejo oscuro, un aviso de lo que podía ocurrir si la desesperación vencía a la esperanza. Y gracias a esa advertencia, Naruto encontró la fuerza para no repetir la historia. Así, el sacrificio de Nagato no se borró en el silencio de la cueva. Su último acto sembró la semilla de un futuro diferente, confiado a un joven que aún no entendía del todo su propio destino, pero que ya cargaba en su interior la fuerza para cambiarlo todo. Nagato dejó atrás dolor, destrucción y muerte, pero también dejó un camino, una promesa y una llama que nunca se apagaría: la fe en Naruto Uzumaki. La lluvia de Amegakure nunca dejó de caer, pero ya no como símbolo de odio, sino como el eco de un hombre que quiso cambiar el mundo, aunque eligió el camino equivocado. Nagato fue villano y héroe, verdugo y víctima. Su verdadero legado no fueron sus batallas, sino su última decisión: confiar en otro para romper el ciclo del odio. Su voz quedó grabada en la historia como una súplica y una advertencia. La verdadera paz nacerá cuando los corazones aprendan a comprenderse, y mientras la lluvia siga cayendo. El nombre de Nagato, el hombre que se convirtió en Pain, nunca será olvidado. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Aquí seguimos revelando los secretos más profundos de los personajes que marcaron nuestra infancia y nuestra forma de ver el mundo.